El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya lleva 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos se los distribuyeron entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, seguimos reflexionando en esta lectura cómo es que se desobedece a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se desobedece a Dios? Si nos preguntamos nosotros en nuestra propia vida, ¿por qué desobedecemos a Dios y hacemos lo que no le agrada a Dios? En muchas ocasiones en nuestra vida. ¿Por qué le desobedecemos? ¿Nos se han preguntado por qué? ¿Qué es lo que nos hace caer? La mentira, el engaño, el querer saber más, la curiosidad. Pensemos cada uno de nosotros, ¿qué es lo que nos hace caer? ¿Qué? El hombre ya conquistó la luna, ya ha ido a la luna, Marte y algunos otros planetas que de repente dirán: ya estamos en tal planeta, pero no están en la Tierra. Les seduce el poder, les seduce el tener. ¿Qué va a pasar? Vamos a caer en nuestra propia desgracia. Como vivimos en nuestro mundo, poco tiempo nos quedará a nosotros. También seremos arrojados de este mundo. ¿Sí? No podemos seguir viviendo sin Dios. Cada día nos cuesta más trabajo creer y amar a Dios. Cada día nos vemos seducidos por las tentaciones del mundo, del querer tener y del querer tener y del querer tener. Tener poder, dominar y trabajar para tener. Sin Dios, hasta el final, cuando venga la resurrección de todos,
volveremos, se abrirá nuevamente el paraíso para que el hombre viva en él, ya no en esta tierra, sino en el cielo. Por lo pronto está cerrado, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en la muerte, pensamos que ahí se mide el tiempo, como aquí. Aquí nosotros hablamos del tiempo y decimos, ya cumplí 10 años, 20 años, 50 años, 60 años, 100 años, hijo, ya son muchísimos años, 100. Después de nuestra muerte ya no hay cumplimiento de años. A propósito, para que no anden pidiendo, que hoy pedimos porque cumplía 50 años mi difunto. ¿Qué cumplía? Ya no cumple. Él ya no puede estar pidiendo cumplía. Pide a Dios por su eterno descanso. Ya no estés pidiendo que cumplía. Ya no hay tiempo después de la muerte. Entra uno a la eternidad. Y la eternidad ya no nos dice nada a nosotros. Nosotros estamos en el tiempo y estamos pensando, ¿a qué hora me despido? ¿Cómo nos habla la palabra de Dios para hablar un poquito de la eternidad? Dice Dios que 1000 años son como un ayer que pasó. ¿Va? O sea, una vigilia nocturna, dice, mínimo, cualquiera. O sea, no hay ya la medida. Pero si quisiéramos imaginarlo solamente con eso, diríamos 1000 años son como un ayer que pasó, una vigilia nocturna, algo, nada. Por eso cuando alguien muere entra a la eternidad. ¿Cómo explicar? Pues que ahí está, esperando que la resurrección, al final de los tiempos. ¿Sí? Cuando Jesús nos habla de la resurrección, nos dice eso. Todos resucitaremos, unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Así es entonces, queridos hermanos, ¿sí? Los puso a trabajar ahora con el sudor de su frente. Comenzó el dolor, entró el dolor en el mundo. Y esa es una experiencia que nosotros vivimos hoy. El dolor viene por el pecado, por la desobediencia, por la mentira. Nos vivimos engañándonos a nosotros mismos cuando bien sabemos que no podemos engañarnos. Y viene después el dolor, después del engaño, del sufrimiento. Lo que Dios dice desde el principio, la tierra quedará maldita por tu culpa, por haber desobedecido, y ahora trabajarás con el sudor de tu frente. No es que Dios haya querido un mal para el hombre. Es que el hombre cuando desobedece a Dios, lo que hace queda maldecido entonces, pero por lo que hace el hombre queda dañado entonces todo. Veamos por ejemplo nuestro medio ambiente. ¿Por qué está tan dañado nuestro medio ambiente? ¿Acaso Dios dijo, voy a maldecir el mundo para que se destruya porque el hombre no ha obedecido? No, el hombre, al no obedecer a Dios, al no obedecerlo, nosotros estamos acabando, ¿sí? Estamos haciendo mal este mundo, este planeta, mucho mal, mucho daño. Y por eso nos cuesta ahora trabajo vivir en las ciudades, por tanta contaminación, en todas partes. Algunos más, otros menos, pero todos colaboramos para ello. No hemos aprendido a dominar la creación, administrar, no hemos aprendido, ¿sí? Y Dios nos invita ¿a qué? Ahora en estos tiempos nos invita a amar la creación, el mundo que nos ha dado.
En medio de todas las circunstancias, Dios no nos abandona con los sacramentos, nos sigue alimentando con la Eucaristía, nos sigue dando el Espíritu Santo, seguimos siendo hijos de Dios. Pero ahora tenemos que esforzarnos con el trabajo para reconocerle. Pidámosle a Dios que nos fortalezca en nuestra debilidad humana. Hoy tenemos una hermosa experiencia de una mujer santa, Santa Escolástica, hermanas de San Benito. Una mujer llena de Dios, que mientras San Benito estaba en el convento, ella lo visitaba por lo menos una vez al año. Y en una ocasión que lo fue a visitar, unos días antes de su muerte de Santa Escolástica, estuvieron platicando todo el santo día hasta el atardecer, anochecer incluso, de los gozos de Dios, siempre hablando de Dios, siempre. Y en esa última vez que le visitaba, habían bajado varios de sus compañeros, habían salido de sus celdas para platicar en un lugar que estaba muy cerca de la puerta. No podían entrar las mujeres a los conventos adentro, a mucho menos a las celdas de los monjes. Y entonces platicaban siempre de las glorias de Dios, de los gozos de Dios. Sus pláticas eran tan espirituales que a Santa Escolástica le agradaba tanto esas pláticas con su hermano Benito. Ya llegada la noche, pues los monjes tenían que regresar a su celda. Ellos no podían pasar la noche fuera de su celda. Pero Santa Escolástica le dijo a su hermano Benito: por favor, te ruego que no me despidas, que pasemos toda la noche platicando de los gozos de Dios, de la alegría de Dios, de la bondad de Dios. Y San Benito dijo que no, tenemos que regresar a nuestra celda. No podemos nosotros dormir fuera de nuestra celda, quedarnos fuera de ella. Y entonces cuentan los biógrafos de Santa Escolástica que ella trenzó sus manos, se agachó en la mesa, escondió sus manos, por lo que hace uno, y le pidió a Dios que no permitiera que el hermano se fuera, y los frailes tampoco. Y apenas se incorporó, dice, y se vino una tormenta de rayos, centellas y aguaceros, de tal manera que nadie pudo salir de ahí toda la noche. Y San Benito, sabiendo lo que había pasado, le dijo a su hermana: ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué? Dice: porque tú no me escuchaste y Dios ya me escuchó. Dios sí me escucha, tú no me escuchas. Entonces pasaron toda la noche hablando de los gozos de Dios. Después ya se fueron. Al tercer día, San Benito tiene una revelación y ve a su hermana ya en los brazos de Dios. Había muerto, efectivamente. Y entonces mandó traerla, que la trajeran al convento y la sepultaran en el lugar que San Benito ya había preparado para él. Y por eso dice: ni la muerte pudo separar a estos hermanos de nada. ¿Cómo tener estos pensamientos y sentimientos de Dios siempre? Que no nos separe. Como el apóstol San Pablo nos dirá: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? El hambre, la muerte, la desnudez. En todo ello podremos vencer por la gracia de Cristo. Hermanos, seamos siempre conscientes de que Dios jamás nos va a tentar. No nos va a poner
a prueba como una tentación, pero el demonio sí. La serpiente estará dentro de nosotros siempre para tentarnos y para apartarnos de Dios. Oremos, oremos como Santa Escolástica. Dios nos escucha. Los demás puede ser que sean muy santos, pero a lo mejor no nos escuchan tan fácilmente, pero Dios sí. Esto aprendemos hoy de Santa Escolástica, porque San Benito es San Benito, ¿ah? Y sin embargo no le escuchó a su hermana, que quería que siguieran hablando de Dios. Y él dijo, no, porque hay una ley, hay una norma, tenemos que regresar. Bueno, Dios sí me escucha. Entonces pidámosle a Dios en la oración siempre, no solo por nosotros, sino por nuestros hermanos, aquellos que creen que nadie los escucha. Dios sí nos escucha a nosotros. Elevemos así nuestra oración, que así sea.